custodiados. Gálatas 3, 23 al 29. 23 al 29. Entonces vamos a ver ahí esta porción de la Escritura. Si eres nuevo de la iglesia, nosotros predicamos versículo por versículo. Vamos explicando exactamente lo que dice la palabra. Muy bien. Cuando estábamos pequeños, cuando estábamos chiquillos ahí, necesitábamos a personas mostrarnos cómo actuar, cómo reaccionar, cómo vivir, porque no sabemos, ya somos niños, fuimos niños en ese tiempo. Entonces necesitábamos a nuestros padres, necesitábamos a otras personas alrededor de nosotros, el resto de la familia, a los maestros. Entonces eso es algo básico. ¿Por qué? Porque el niño no sabe lo que tiene o hasta cómo debe portarse. Ya vemos los niños y decimos, bueno, vemos que este niño tuvo dirección. Y luego vemos otro niño que anda como bala ahí. Decimos, pues tal vez no tuvo tanta dirección. Entonces, así es. Cuando estábamos pequeños necesitábamos eso a otras personas. Pero cuando ya estamos grandes, ya llegamos a ser grandes, si nos enseñaron bien, ya sabemos cómo actuar. ¿Sí? O debemos. Y ya sabemos cómo reaccionar. Por eso cuando vemos a un muchacho o hasta un adulto, cuando está haciendo que no debe, algo que tal vez no debe ser, que decimos, pues ya está grandecito, ¿no? Ya está grandecito para saber. Ya debe de saber. Por eso, porque cuando están ya grandes, cuando ya pueden ver las cosas bien, cuando podemos entender las cosas bien, no debemos necesitar tanta instrucción en cuanto o guía en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. En cuanto a la Biblia, esa es otra cosa. Estoy hablando de nuestros padres. Ya si ya tienes 20, 22 en adelante o tal vez hasta 18 en adelante y todavía necesitas a tu mamá o tu papá para decirte, oye, por ahí no. Entonces, tal vez no todo está funcionando bien ahí en cuanto a saber lo que es correcto y no, lo que es incorrecto. Entonces, eso es importante. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Llega un momento, debe haber un momento cuando ya entendemos. Y vamos a ver bíblicamente cómo pasó eso. Otra vez vamos a estar viendo versículos que normalmente tal vez fueron enseñados de otra manera, pero vamos a verlo por el contexto, lo que dice aquí. Versículo 23 de Gálatas 3. Gálatas 3. Dice, pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelado. Ok. Vamos a ver esto. Pero previo a la venida de la fe, a ver, ¿ya había fe cuando llegó Cristo? Sí, ¿verdad? Porque Abraham, ya vimos en Gálatas que Abraham es el padre de la fe. Y aún antes de Abraham había fe. ¿Sí? Entonces, si había fe, entonces no estaba exactamente hablando de la fe en cuanto a convicción. Okay. Ya para entender eso es importante. Porque cuando vemos esta palabra fe, recuerden que es la palabra pistis. Y la palabra pistis es literalmente convicción, pero se puede traducir de dos maneras: fe y fidelidad. Igual que emuná en hebreo es lo mismo, fe, fidelidad, es la misma palabra. Y eso significa que los dos van juntos, no puedes dividirlos. No puede haber fe sin fidelidad, no puede haber fidelidad sin fe. Todo va junto. Entonces eso es importantísimo entender para poder interpretar lo que estamos viendo.
Entonces, pero previo a la venida de la fe no llegó, sino que llegó la fidelidad de Yahushua, la fidelidad de Jesús. Eso es lo que llegó en el tiempo del Nuevo Testamento. No llegó la fe exactamente, tal vez la convicción en quién, pero realmente la fe en sí como lo que es convicción no llegó en ese tiempo. Fue la fidelidad de Yahushua, eso es lo que llegó la fidelidad de Jesús, lo que cumplió con los requisitos. Recuerden que estamos hablando en Gálatas, estamos hablando sobre cómo podemos ser justificados, ¿sí? Eso es el contexto de todo esto, porque algunos estaban diciendo que para ser justificados necesitaba ser circuncidado, y Pablo dice no necesitas ser circuncidado para tener la justicia. Otros decían que tienes que seguir toda la ley de Moisés perfectamente para tener justificación. Y la verdad, nadie puede hacer eso. Por eso tuvo que llegar la fe, tuvo que llegar la fidelidad. Si no hubiera llegado alguien que pudo haber sido fiel completamente, tú y yo no íbamos a poder tener justificación. Iba a ser imposible. Íbamos a estar obrando y obrando y obrando el resto de nuestra vida y nunca íbamos a llegar a tener la justificación. Iba a ser imposible. Entonces aquí cuando dice pero previo a la venida de la fe, está hablando de la fidelidad de Jesucristo. Ya llegó la fidelidad que tú y yo necesitábamos para ser justificados. Sin esa fidelidad es imposible. Y es imposible. Entonces, por eso dice, pero previo a la venida de fe, Él obedeció completamente. No falló en ni un mandamiento, nada, cero. Y por eso Él fue la fidelidad para nosotros. La fidelidad para nosotros. Ahora, sigue ahí y dice así, pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba. Ahí dice después, mientras estábamos confinados. Pero ahí vamos a ver esta frase. Esta frase es muy importante. Es traducido de diferentes maneras, pero vamos a ver la palabra por lo que es. La palabra custodiaba es la palabra phroureo en griego. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Es la palabra también que se usó en el versículo 22. Si podemos ir al versículo 22. ¿Sí? Siguiente. Y dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado. Esa es la misma palabra ahí. Encerró todo bajo pecado. Para que, perdón. Estoy mal. Nada más vamos a leer esto y después vemos esa palabra, porque la palabra ahí es diferente. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa mediante la fe de Jesucristo fuera concedida a los que creen. La fidelidad de Jesucristo o la fe en Jesucristo. Eso es lo que quería ver ahí. Porque recuerden que decía, nosotros por la Escritura, por lo que dice la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios, sabemos que estamos mal. Sabemos que no podemos cumplir. Sabemos todo eso. Entonces nos encerró, que vamos a ver esa palabra ahorita, nos encerró todo bajo pecado, que éramos pecadores. Encerró hasta la misma creación bajo pecado. Por eso, ¿se imaginan? Si no hubiera pecado, ¿cómo se verían las montañas? Los muchachos americanos ahorita, esta semana, ya que llegaron, dijeron, ¡qué belleza! ¡Qué increíble! Nosotros todos los días nos levantamos y ya vemos las montañas como algo normal. Y ellos están así asombrados. ¿Y se imaginan si no hubo pecado? Si no hubiera sido encerrado todo bajo pecado, ¿cómo estuvieran esas montañas? ¿Cómo estuviera donde estamos viviendo? Yo no puedo imaginar.
pero va a ser bello porque un día Dios va a restaurar toda la tierra sin el pecado y va a ser maravilloso. Entonces, encerró todo bajo pecado para que la promesa mediante la fe en Jesucristo fuera concedida a los que creen. No es la fe de Jesucristo, no fue la fe, la convicción de Jesucristo, sino fue la fidelidad de Jesucristo o la fe en Jesucristo es lo que nos da la salvación, la justificación. ¿Sí? Recuerden, no sé si recuerdan eso de la semana pasada, pero es importante ligar estas cosas, ligarlos. Ahí es donde hablamos de la fidelidad de Jesucristo o la fe en Jesucristo. Ahora, regresamos al 23. Pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba. Otra vez, la palabra aquí es floreo. La palabra floreo significa proteger. Proteger. Y eso es importante porque a veces se usa esta palabra para usarla como somos prisioneros, que fuimos prisioneros. Pero esto no es lo que esta palabra dice. No tiene ese sentido. La palabra es proteger. Literalmente es una palabra compuesta de dos palabras. Es ser vigilador por adelantado. Alguien que está ahí para vigilar. Es para proteger. Entonces, la ley nos custodiaba. ¿Qué significa eso? Nos protegía. La ley protegía a las personas. ¿Por qué? ¿Qué hace la ley aquí? ¿Por qué tienen un alto en la parada? ¿Simplemente para ponernos gorro? No, ponen un alto ahí para protegernos. Eso es lo que es la ley. Por eso esta palabra custodiaba es proteger. Previo a la venida de la fidelidad de Jesús, la ley nos custodiaba, nos protegía. Ahorita vamos a ver cómo nos protegía, pero es importante entender esa palabra. La ley protege, los mandamientos protegen, porque te dan esos, siempre pienso en el boliche. ¿Quién ha ido al boliche cuando los niños están ahí tirando la bola? ¿Qué ponen ahí? Unos rieles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la bola no salga ahí. Antes que tenían esos, mi papá, como mi papá estaba en el ejército en Vietnam, nosotros podíamos ir a la base militar ahí cerca de mi casa. Y ahí ellos tenían su boliche ahí. Y en ese tiempo no había rieles. Entonces mi papá se ponía de un lado y mi tío de otro lado. Y nosotros íbamos y lo tirábamos y ellos iban caminando, ya tirándolo al uno al otro y por fin lo tiraban ahí porque podían hacer muchas cosas ahí en la base militar. Pero bien padre, mi papá y mi tío fueron mis rieles ahí, guiarme para que no saliera de ahí. Esa es la idea de esto. La ley nos custodiaba, nos guiaba, ¿sí? Nos protegía. Entonces, y luego sigue ahí y dice, la ley nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que habría de ser revelada. Entonces, esa palabra, confinados, es la palabra en griego suklio. Muy importante, es la palabra que vimos ahorita en el versículo 22, lo que era encerró. Algunas versiones lo traducen como prisioneros, creo, pero no es la idea. La palabra no es prisionero. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, 4 veces, y ninguna vez tiene que ver con ser prisionero. Está hablando de encerrar, de confinar, que esté algo para que uno no puede salir, pero con la misma mentalidad de proteger. Entonces esta palabra suklio literalmente significa encerrado juntos. Es la misma palabra que el 22 y también la misma palabra que usa
Recuerden en uno de los evangelios, creo que en Lucas, donde tienen la pesca milagrosa, donde tienen muchos peces ahí, y dice, todos los peces estaban encerrados en la red, confinados en la red. Era la idea de ahí estaban, ya todos juntos. Pero no tiene que ver realmente esta palabra con prisioneros, porque hay otras palabras griegas que tienen que ver con eso. Entonces, toda la idea aquí es de proteger. La ley fue puesta ¿para qué? Para proteger. Bueno, hay otras razones también porque vamos a ver más adelante. Pero así somos protegidos completamente de algún daño, de algún enemigo. Si la palabra dice que no debemos mentir, es para protegernos. Si nos dice que no debemos robar, es para protegernos. ¿Sí? ¿Entienden eso? Eso es importantísimo para entender lo que es este pasaje. Y lo que yo creo que siempre hemos entendido o nos han enseñado ahí. Entonces, protegidos completamente. ¿Confinados para qué? Dice ahí. Para la fe que habría de ser revelada. Otra vez, ¿es la fe que va a ser revelada? ¿La convicción? No, porque la convicción ya existía. Entonces otra vez estamos hablando de la persona de Jesucristo. Estamos hablando de la fidelidad de Yahoshua. Entonces ahí confinados para la fidelidad, cuando vendría la fidelidad de Jesucristo, la fe en Jesucristo, el Cordero Santo. Entonces la ley estaba ahí guiando, estaba ahí protegiendo, pero ellos también sabían de la promesa. ¿Y cómo fue justificado Abraham? ¿Por la ley? No. ¿Alguien más en el Antiguo Testamento fue justificado por la ley? No, de ninguna manera. La ley fue para guiar, para proteger, ¿sí? Pero necesitaban tener fe ¿en qué? En la promesa que Dios dio a Abraham y su simiente. ¿Y quién fue su simiente? Isaac, ¿no? Está hablando directamente de Jesucristo, de Yahoshua, Yahweh salva. Entonces, estamos confinados, protegidos, encerrados así, protegidos para la fe que habría de ser revelada. Habría de ser revelada. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Los confundí? Ok, muy bien, qué bien. Versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro guía hacia el Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ok, ahora otra vez, ya podemos entender aún más el versículo 23, que la ley fue puesta para protegernos, confinar, para que no pudiéramos salir, en ese tiempo los judíos no podían salir tanto de las cosas. Pero dice ahí, de manera que la ley ha sido nuestro guía hacia Cristo. Mira la palabra que es paidogogos. ¿Qué palabra es para nosotros? Pedólogo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto a lo que es alguien que está instruyendo, alguien que va a guiar a los niños. Entonces, esta palabra en griego fue usada para los esclavos en una casa que fueron escogidos para guiar a los niños en la vida y en lo que es moral. Eran esclavos y todo su trabajo era concentrarse en los niños hombres en esa casa para guiarnos en cómo vivir la vida, las rieles que uno necesita y cómo lo que es moral. Entonces esta palabra es importante, no podemos simplemente verlo como guía solamente,
es mucho más que eso. Va más allá. Y estos esclavos guiaban a estos hombres, estos niños, hasta que fueron hombres. Que llegaban a ser hombres, donde ya sabían qué debían de hacer. Ya está grandecito, ¿verdad? Entonces, ahí en ese momento. Entonces, la ley fue eso para todos. No solamente los judíos, para todas las personas. La ley de Dios es la ley de Dios. Y si tú dices la ley de Dios nada más es para los judíos, oye, espérame, yo soy creación, tú eres creación, todos somos creación. Entonces, si somos creación, el creador hace leyes ¿para quién? Para su creación. Para su creación. Entonces, la ley ha sido nuestro guía, nuestro, se puede decir la palabra, se usa la palabra después, tutor. La ley fue nuestro tutor hacia el Cristo. Muchas veces no pensamos así, ¿verdad? Pensamos, no, es que son los mandamientos. No nos lleva hacia Cristo, pero los mandamientos nos llevan hacia Cristo. Porque, número uno, cuando vemos todo lo que dice la palabra de Dios y luego fallamos, ¿qué sabemos? Que no podemos. Y necesitamos a alguien. La ley fue puesta ahí también para enseñar que no podemos ser justificados por la ley, por ningún mandamiento. Es imposible. Alguien tenía que venir y ser fiel. Entonces, eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso dice, la ley ha sido nuestro guía. Hacia el Cristo. Y luego dice, para que fuéramos justificados por la fe. Para que fuéramos justificados por la fe. El propósito de la disciplina en cuanto a la ley, fue mostrar que solamente la fe, ahora estamos hablando de la convicción, en la fidelidad de Cristo puede justificar. Solamente eso. Déjame decirles eso otra vez. La disciplina de la ley o la ley en sí fue dado para mostrar que solamente la fe, la convicción en la fidelidad de Cristo nos puede justificar. Solamente eso. No hay otra manera en cómo justificarnos. Solamente ahí. ¿Estamos bien? Versículos 23 y 24, esos son claves para entender esto, porque ya ponemos en contra lo que es la fe en Jesucristo y la ley, y no, hasta la ley dice aquí, nos guía, nos lleva, nos protege. Entonces, van juntos. Lo que nos puede salvar, solamente la fe en Jesucristo. Solamente la fidelidad de Jesucristo. Pero trabajan juntos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Muy bien. Versículo 25. Pero una vez venida la fe, ya no estamos bajo tutores. Ok, otra vez. Otra vez esta palabra fe. ¿Qué significa aquí? ¿Qué vino? ¿Quién vino? Jesucristo. Una vez venida Jesucristo, la fidelidad de Jesucristo, no estamos bajo tutores. Si tú y yo ya tenemos fe en Jesucristo, ya no necesitamos un tutor. No solamente vamos a seguir al Señor, ¿verdad? Ya tenemos un Señor, ya no necesitamos tutores. Ya cuando estamos grandes, ya no necesitamos los tutores para poner las rieles. Ya debemos saber. Pero en este caso, la idea aquí es que ya tenemos un Señor. Cuando tenemos fe en la fidelidad de Cristo, ya tú y yo no necesitamos tutores para guiarnos por ahí, para protegernos por ahí.
todavía tenemos que obedecer. Todavía tenemos que obedecer sus mandamientos y eso nos va a proteger. Pero ya no es como antes. Ya tenemos a la fe, la fidelidad de Jesucristo. Y ya podemos así de esa manera seguir correctamente las cosas que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ya que vino el que fue fiel en todo y en quien podemos tener la confianza para ser salvos, para ser justificados, dice, no estamos bajo tutores. Ya no necesitamos a alguien para guiarnos al Mesías. Si ya está el Mesías aquí, si ya está el Cristo aquí, si ya está nuestro Señor aquí. Y esa palabra Señor es importantísima. Nosotros muchas veces queremos enfocarnos en la palabra Salvador. La palabra Salvador es importante porque necesitamos ser salvos, ¿sí? De el pecado. Pero la palabra que se usa más en el Nuevo Testamento en cuanto a Jesús es Señor. Y eso es importantísimo. Porque no se trata solamente de escapar las flamas. No se trata de solamente salvarnos del peligro. Se trata de también seguirle. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Señor, cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, debe significar que lo conocemos como nuestro Señor. Si no, tal vez no hay salvación. Pero vamos a ver eso ahorita. Muy bien. Cuando uno es adulto y ya entiende, no necesita tutores. O no debe necesitar. Pero como somos humanos, a veces necesitamos gente que nos está guiando por ahí. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ok. Versículo 26. Ya vamos. Dice, así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mesías Yahushua. Okay. Cambié de versión, está bien. Así que todos ustedes son hijos de Elohim. Él está asegurando a los Gálatas, porque había una cuestión ahí. Había personas ahí diciéndoles, ustedes no son hijos, ustedes no son de Dios, ustedes no son de Elohim, ustedes no pueden, ustedes necesitan ser circuncidados para ser parte del pueblo o parte del pueblo de Dios, o parte de la congregación. Ellos estaban ahí estaban las personas diciéndoles, no son. Y aquí Pablo les dice, ustedes son hijos de Dios. Cálmense. No se preocupen. Son hijos de Dios. Los asegura que son hijos de Dios. No por ser judío, ni por obedecer la ley, sino por la fe. La fe en el Mesías, Jesús, en Jesucristo. No fue por ser judío, ni por obedecer la ley, ni por otra cosa. Fue por medio de la fe en el Mesías Yahushua. Es el Hijo de Dios y somos así, teniendo al Hijo, somos coherederos con Él. Como Él es el Hijo, como Él recibe todo, Él recibe todas las bendiciones, Él recibe todo lo que es, todo lo que lo deja su Padre, también nosotros, si estamos en Él, si tenemos fe en Él, somos coherederos con Él. Amén. Eso es buenísimo, es increíble. Por consecuencia, nosotros ya cambiamos de posición. Ya no somos simplemente creación, sino somos hijos. Eso es algo importantísimo y lo hemos dicho antes en la iglesia. Muchas veces. No todas las personas en el mundo son hijos de Dios. ¿Escucharon? Todos somos creación de Dios. Para ser hecho hijo de Dios, necesitamos tener fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Es la única manera de ser hijo de Dios.
Dice la palabra en Juan 1:12 y en muchas otras partes. Solamente a través de la fe en Yahushua, Jesucristo. Solamente en Él. Entonces, ya por consecuencia de esa fe que tenemos en Él, nosotros cambiamos de posición. Ya somos hijos de Dios. Versículo 27, sigue ahí, dice, ¿por qué? Porque todos los que se sumergieron en el Mesías se han revestido del Mesías. Ok, escogí esta versión por algo importantísimo. Porque nosotros tenemos la palabra bautizados tan ahí impregnados en nuestra cabeza y la verdad a veces se nos confunde. Entonces decidí regresar a lo que realmente significa bautizar. Eso es importante. Dice, porque todos los que se sumergieron en el Mesías. Cuando alguien tiene fe en Jesucristo, en el Mesías, eso es ser sumergidos en Él. Eso es ser, tú vas a poner toda tu confianza, toda tu fe, toda tu convicción en Él. Y así nos vamos a sumergir. Esa palabra literalmente significa estar mojados completamente. Vamos a estar mojados completamente en el Mesías. Vamos a estar ahí abajo con Él. Por eso cuando nosotros bautizamos a las personas en agua, ¿qué hacemos? Los ponemos bajo el agua. Y luego ya sumergidos completamente. ¿Por qué? Sumergidos completamente en el Mesías, en Cristo. Porque Él murió por nosotros, entonces nosotros vamos a morir con Él y resucitar con Él. ¿Sí? Entonces, dice ahí, porque todos los que se sumergieron en el Mesías, eso significa todos los que tuvieron fe verdadera en el Mesías. Fe verdadera. No estoy hablando solamente de un pensamiento. No estoy hablando de que yo espero. No estoy hablando de que yo creo que Él es. No, yo estoy seguro que Él es el Mesías. Él vino. Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros, derramar su sangre preciosa para darme perdón de mis pecados y luego resucitar. Yo estoy convencido de eso. Y si estoy convencido de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a obrar. Entonces ser sumergido es todo ese proceso. Todo, yo voy a estar abajo con Él, completamente con lo que Él quiere. Yo ya no soy mi propio Señor. Él es mi Señor. Y dice ahí, porque todos los que se sumergieron en el Mesías se han revestido del Mesías. Revestido del Mesías. El cuadro aquí es la idea de cuando alguien se bautiza. ¿Qué pasa cuando alguien se bautiza? Bueno, en ese tiempo más quitaban algo de afuera, si tenían todavía ropa y todo, pero quitaban algo de afuera, lo que era la túnica o algo así. Entonces quitaban eso y lo ponían al lado. Y ya se bautizaban, se bañaban ceremonialmente, se bautizaban en el nombre de Cristo, en un tiempo en el nombre, pues no en el nombre de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista estaba bautizando a personas. Había bautismos mucho antes que el Nuevo Testamento. Era algo parte de la cultura hebrea. Entonces, quitaban algo y ya se bautizaban y luego se revestían con ropa limpia, con ropa buena. No ponían algo que ya tenían ahí. Ellos se revestían con algo bueno. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Entonces, si estamos sumergidos en el Mesías, entonces nos vamos a ser revestidos. Nuestra ropa va a cambiar.
Y no estoy hablando de la ropa aquí, física. Tal vez de alguna manera, sí, pero ya vamos a dejar eso atrás, sí. Porque hay muchas iglesias que predican legalismo. Tienes que vestirte así. Ellos tienen ¿cómo se llama? El de las galletas. El molde de las galletas y dicen, todos los cristianos deben ser así. Ya. Tienes que vestirte así. Tienes que usar corbata, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Pero cuando habla de revestir, no está hablando de eso. Sí, va a afectar afuera cómo vestimos de alguna manera. Pero no está hablando de eso. Cuando habla de ser revestidos del Mesías, está hablando de las virtudes de Él. Las virtudes de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién fue Él? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Y qué hizo Él? Él fue fiel en todo. Él fue un hombre justo. Podemos decir que podemos ser revestidos de la justicia, revestidos de la salvación, revestidos de la fuerza, revestidos de la gloria, revestidos de todo lo que es Cristo. Y eso debe ser nosotros. Cuando la gente nos ve a nosotros, deben ver a Cristo en nosotros. Y no está hablando de la túnica que usaba Cristo, ni las sandalias que usaba Cristo. Está hablando de su persona, todo lo que hizo, todo lo que habló. Todo eso es para nosotros. Debemos revestirnos de todo lo que fue Él. Por eso Él fue fiel. Por eso podemos hablar tanto de la fidelidad de Él. Porque nosotros debemos estar imitando el ejemplo de Él. Debemos ser como Él. Entonces, revestirnos. Lo interior, eso es lo interior. Y sí, claro que se va a reflejar por fuera. Lo va a hacer. Nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo eso tiene que revestirse, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y si no estamos cambiando, lo más probable es que no conoces a Cristo. Lo voy a poner así. Si no estamos cambiando, si no estamos revestiéndonos, lo más probable es que no conoces a Cristo. No tienes fe verdadera. Entonces eso es importantísimo. Muy bien, siguiendo en el versículo 28, tenemos 2 versículos más. Estos muchachos que no saben nada de español están sufriendo ahí, pero no hay problema, que sufran. Son de Pensilvania, entonces son fuertes. Muy bien, versículo 28 dice: no hay pues judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesucristo. Eso ahora que ha hablado de la justificación, ha hablado de cómo llegamos a podemos ser revestidos. Ahora está hablando ahora de que había una actitud de superioridad en ese tiempo, aún entre los mismos judíos. Especialmente si estaban mezclados con alguien más. Por ejemplo, los samaritanos, pues pensaban que eran perros, como perros ahí. Y eran mitad judíos. Y ellos los trataban como basura. Entonces había esos pensamientos en ese tiempo. Y había muchos pensamientos en cuanto al hombre y la mujer. Y el valor que tiene el hombre y bueno, la mujer más que todo. Entonces Pablo sale con esto y dice: mira, ahora que tenemos todo esto tan bonito, tan increíble, ahora que ha llegado la fidelidad de Jesucristo y ahora que han tenido fe en Él, no hay judío ni gentil. Los judíos ahí pueden decir que ellos son mejores, son superiores y todo eso, pero ante la palabra de Dios, no. No, sí, todavía tenemos el pueblo de Israel y todavía Dios protege su pueblo y es correcto y nosotros fuimos injertados en ese pueblo. Sí,
Pero en cuanto al valor ante Dios, todos somos iguales. Y luego sigue ahí en cuanto a la raza, judío, gentil, mexicano, americano, chino, lo que sea, iguales. Por eso decimos aquí nada más hay dos personas en el mundo, dos tipos de personas en el mundo. ¿Conoces a Cristo o no conoces a Cristo? Ya, así. Por eso no debe haber racismo de ninguna manera en la iglesia. Si hay racismo en la iglesia, no son revestidos en el Mesías. Y tal vez ni siquiera son creyentes. Entonces, eso queda atrás, el racismo queda atrás. Y luego dice, no hay esclavo ni libre. Ahora cuando nosotros pensamos en esclavos, estamos pensando en la esclavitud y que no debe haber esclavos. Pero aquí en este tiempo también esclavos eran siervos. Entonces, está aquí hablando de la posición que tienes. Si eres libre, si tú tienes tu propio trabajo, tu propia compañía, o estás acá y tienes que trabajar para alguien más. Y sí, de alguna manera sí habla de lo que, sí, algunos fueron tomados como esclavos, pero más los esclavos eran personas que estaban trabajando para otras personas, pagando una deuda o algo así. Entonces, no solamente raza, pero también posición. No importa si eres doctor, arquitecto, albañil, trabajas en la Soriana empacando ahí. No importa tu posición, no importa la colonia donde vives, todos tenemos el mismo valor ante Dios. Y luego dice, no hay varón ni mujer. El sexo de uno no importa, el valor que tenemos ante Dios. Y eso es lo increíble, porque cuando Cristo vino, cambió el valor. Es increíble, ahí antes de eso la mujer no tenía mucho valor, los niños no tenían mucho valor, pero viene Cristo y pone todo al mismo nivel y cambia el mundo. ¿Se imaginan si no hubiera venido? Todavía tenemos problemas con cómo trata el mundo a las mujeres y a los niños. Todavía tenemos. Y eso que vino Cristo y cambió todo. Entonces ahora no hay, en cuanto a Dios, en cuanto a la justificación, en cuanto al valor ante Dios, no hay hombre ni mujer. Y todas las mujeres dijeron, amén. Porque todos son uno en Jesucristo. Todos somos uno en Jesucristo. Somos el cuerpo. Somos igual en valor, pero tenemos responsabilidades diferentes. Eso sí, no podemos cambiar. Simplemente porque Pablo dice esto aquí, no podemos decir que una mujer puede ser pastora. La palabra es muy clara, que los ancianos son esposos de una sola mujer. Y eso simplemente es la responsabilidad que esa persona tiene. No tiene que ver con valor. Simplemente que Dios lo puso así y lo vamos a manejar así. Igual como dice la palabra de Dios. Entonces, somos iguales en valor, pero con responsabilidades diferentes. Muy bien. Y el último versículo. Y ya vamos a terminar. Dice ahí, y si ustedes son del Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. La semana pasada hablamos de la promesa y ahora ya viene a su culminación aquí en este versículo. Si ustedes son del Cristo, son simiente de Abraham. Por ser del Cristo, por ser del Hijo prometido, el Hijo verdadero. Somos hijos de Abraham. Ahí hay un canto que cantan los muchachos. Nuestro padre Abraham tenía, no recuerdo cómo se va, pero ahí van moviendo todo su cuerpo y haciendo, porque Él es el padre de la fe. Y aquí está diciendo, por
por ser del Cristo, somos parte, somos simiente de Abraham. Lo que Él plantó ahí, lo que Dios hizo ahí a través de la promesa llega a nosotros. Porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. Es lo que le dijo a Dios a Abraham. Somos herederos de acuerdo a la promesa que Dios dio a todos. Nuestro estatus y bendición depende de nuestra posición en Cristo y no por observar la ley. Nuestra posición en Cristo. Y claro que hay bendición en obedecer la palabra. Eso es seguro. Pero no comienza ni termina con la ley. Comienza y termina con Yahushua, Jesucristo. Comienza y termina con Él porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Comienza con Él, entramos en Él y desde ahí podemos hacer lo que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Cómo estamos? Hace frío aquí. Muy bien. La palabra es tan increíble, la verdad. Yo disfruto, si yo pudiera dejar todas las otras cosas de la iglesia en cuanto a organizar o estar aquí haciendo otras cosas y pudiera estudiar todo el día, sería perfecto, la vida perfecta. Porque cuando ves estas cosas y dices, wow, esta es mi fe, esto es lo que Dios tiene para nosotros, esto es increíble. Entonces, espero que salgan con bendición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Número 1, obedecer los mandamientos de Dios no. ¿Sigue? Ya ahí está. Obedecer los mandamientos de Dios nos protege, pero no nos justifica. Nos protege, pero no nos justifica. Importante. 2. La ley de Dios nos guía hacia el Cristo. Nos guía hacia el Cristo. Pone las rieles ahí y nos guía hacia Él. ¿Sí? Porque sabiendo que nosotros no podemos cumplir con toda la ley, sabemos que necesitamos a un Salvador. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces la ley de Dios nos guía hacia el Cristo. Para ser hijos, número 3, para ser hijos no necesitamos tutores, sino el Hijo de la promesa. No necesitamos tutores, ya nada más necesitamos al Hijo. Y así, teniendo al Hijo, nosotros llegamos a ser hijos. 4. Si estamos sumergidos en el Mesías, somos revestidos de sus virtudes. Si realmente tenemos fe verdadera y estamos sumergidos en Él, se va a ver en nuestra vida que somos revestidos y estamos constantemente revistiéndonos de quién es Cristo. ¿Sí? Y el último, número 5. Somos iguales en valor con responsabilidades diferentes. Iguales en valor con responsabilidades diferentes. No hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Iguales en valor en cuanto a Dios. Amén. Muy bien, vamos a estar de pie. Muy bien, tenemos las preguntas. Otra vez, eso es importante. Eso es el tiempo de aplicar a nuestra vida.
Es el tiempo de pensar, examinarnos y ver qué está pasando en nosotros, qué es lo que necesitamos. Entonces eso es un tiempo muy importante. Entonces, primera pregunta, y la más básica. ¿Tenemos al Hijo? ¿Tienes al Hijo? ¿Tienes fe verdadera en el Hijo de Dios? El Hijo de la promesa. Comienza ahí. No comienza con la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos, nada de eso. Comienza con el Hijo. Con el Hijo. Entonces, ¿tienes al Hijo? Ese es el primer paso. Y muchos que están aquí, la mayoría, casi, y tal vez todos, tenemos al Hijo. 2. ¿Estamos sumergidos en Él? ¿Estamos sumergidos en Él o estamos tratando de sacar la mano del agua? Hay algunas iglesias que dicen que si tenemos un bautismo y alguien va abajo y quedó un dedo arriba, que tienen que bautizarlos otra vez porque no están sumergidos completamente. Ya tenemos que dejar de tratar de sacar la mano o salir del agua. Tenemos que quedar sumergidos en el Mesías. Es el lugar mejor. No hay otro lugar mejor. Estar sumergidos en Él. 3. Nuestra vida muestra que nos hemos revestido del Mesías. Nuestra vida muestra o demuestra que realmente tenemos sus virtudes. Estamos revestidos de su justicia, su gloria, todo lo que es Él. Eso está un poquito más profundo ahí. Y número 4, vemos a todos iguales en valor, pero con responsabilidades diferentes. ¿Cómo ves a tus hermanos? ¿Cómo ves a la gente creyente en todos los lugares? Pensamos más porque somos de Iglesia Bíblica de la Gracia, porque predicamos de una manera, porque vamos a mandar a un grupo a Cuba. ¿Somos iguales? ¿Entendemos eso? ¿Iguales en cuanto al valor ante Dios? Y todos con responsabilidades diferentes. Esperamos que podamos entender estas cosas y hacer los cambios en nuestras vidas que necesitamos hacer para glorificar a Él. Esa es la única razón. Es el único motivo. No es que el pastor te vea o que los otros hermanos te vean. No. Eso es de glorificar a Él completamente. Que Él merece toda la honra, toda la gloria. Todo es para Él. Ahí en su lugar, oren, dile a Dios lo que tienes que decirle. Y otra vez, no se deprimen por estas cosas, sino es tiempo de levantarnos, cambiar lo que tenemos que cambiar, mantener lo que tenemos que mantener y ya, glorificar a Él con todo. Entonces, dile a Dios lo que tienes que decir, luego oro y luego cantamos el último canto. Señor, te damos gracias por esta mañana, ahora esta tarde. Te damos gracias porque vimos tantas cosas. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos ser justificados a través de la fidelidad de Jesucristo. A través de nuestra fe, nuestra convicción en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Damos gracias por eso. Ayúdanos a entender que los mandamientos tuyos son para protegernos, son para guiarnos hacia Él, hacia el Cristo.
Ayúdanos a entender esas cosas, a mezclar, a entender que no es simplemente Jesús como nuestro Salvador, sino también como Señor. Señor, ayúdanos a ser sumergidos en Él, estar ahí y no salir de ahí, quedar dentro de donde está Él completamente, revestirnos de todas sus virtudes, revestirnos de su gloria, su justicia, su fuerza, estar llenos de tu Espíritu, de producir fruto del Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Dios, a estar ahí, a constantemente estar revistiéndonos. Damos gracias por lo que has hecho. Damos gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, todo lo que harás, porque sabemos que siempre estás obrando. Ayúdanos a cada uno a reflejar a tu Hijo ante esta sociedad. Te alabamos por quien eres, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre fiel. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a cantar que somos hijos de Dios, que Él nos llamó a hacer su voluntad. Y para incluir a los americanos vamos a cantar un pedacito en inglés nada más. Todos cantemos también en inglés, ¿sale? La mejor canción de inspiración, esa que habla de mi Dios, me da libertad en la adversidad. Ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. El que nos llamó a hacer su voluntad